Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Como estoy compartiéndoles la presentación, no me deja activar la cámara. Entonces, al final de la clase, cuando vayamos a la parte de preguntas, inquietudes, activo la cámara. El día de hoy vamos a hacer nuestra segunda clase de física. El día de hoy vamos a hacer nuestra segunda clase de física, pero antes de ello, quiero que tengamos presente unas recomendaciones. Como siempre se les ha venido diciendo, hay que desactivar micrófonos y cámaras. A partir de este momento, los invito a todos a desactivar sus micrófonos y sus cámaras. También vamos a estar muy atentos, vamos a prestar silencio, vamos a ser muy respetuosos. Vamos a registrar en el chat el nombre y curso de cada estudiante. Esto para llevar la asistencia. Entonces, cada uno de ustedes registra su nombre y el curso en el chat. Las preguntas, como siempre, se harán al final. Por favor, cero memes. No corresponde al lugar ni al momento en el que estamos ahorita. Asimismo, vamos a iniciar esta clase, este día de hoy, dándole gracias a Dios por todas las cosas bonitas y todas las bendiciones que nos da día a día. Vamos a hacer una oración en agradecimiento a todas esas bendiciones que recibimos. Que en este día, tú, María, seamos como tú, seamos capaces de escuchar la voz de Dios y responder con fe y alegría. Que podamos ser capaces el día de hoy, gracias a tu bondad, a tu bendición, de entender todos los conocimientos que los docentes el día de hoy nos quieran impartir a través de nuestras clases. Todo esto te lo dejamos en el nombre de Dios, de Jesús, de María, de Marcelino Champagnat, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quizás se me entrecorte un poco la voz, creo que son problemas técnicos acá de mi computadora, entonces ahí les pediré disculpas por ello. Para hoy vamos a tratar las propiedades y características de las ondas. Vamos a hablar también de la naturaleza del sonido. Estos tópicos tienen que ver con el tema central que estamos viendo en este segundo trimestre, que es movimiento ondulatorio. Tenemos en la imagen una onda, una imagen de onda. Ya habíamos hablado en la clase anterior que esta tiene unas partes y unas características específicas. Entonces vamos a retomarlas brevemente para introducirnos en el tópico de sonido. Recordemos que la onda presenta este tipo de movimientos. Este tipo de movimientos con oscilaciones. Esa es la onda. Las características de ella o las características de ella o las partes son la cresta, el valle, la amplitud, el nodo, la elongación, la longitud de onda, el periodo, la frecuencia y la velocidad de propagación. Esas son sus partes, pero además sus características. Aquí tenemos, por ejemplo, una onda
que se refleja. Esta onda se refleja, ¿por qué? Porque cuando ella se emite inicialmente por un emisor, al chocar con un obstáculo, con un objeto, ella se refleja, es decir, se regresa, de tal forma que la persona que la emitió o la fuente generadora de ese sonido, de esa onda como tal, la percibe nuevamente. Dicho esto, recordemos qué son cada una de esas características de la onda. La cresta. Recordemos que la cresta es la parte superior de una onda. Esta sería una cresta y esta sería otra cresta. Entonces, cada una de estas partes superiores de esa onda es lo que le conocemos como cresta. El valle. El valle es lo contrario de la cresta. Es esa parte inferior, esa parte que está debajo de esa línea horizontal, es lo que le conocemos como valle. El nodo. El nodo son cada uno de esos puntitos en donde la cresta toca la línea horizontal o ese punto de equilibrio que le llamamos también para pasar al otro estado que sería el valle o viceversa. Cuando estamos en el valle y tocamos ese punto de equilibrio para que la onda pueda subir. Cada uno de estos puntitos. La elongación. La elongación es ese espacio horizontal, podríamos llamarlo, que presenta la onda desde un nodo hasta otro nodo. Estamos aquí en este nodo y este recorrido, ese espacio horizontal que realiza la onda es lo que le llamamos elongación, como lo que se amplía. La longitud de onda. La longitud de onda es el espacio que hay entre una cresta y otra, o también puede ser entre un valle y otro. Entonces, ese espacio es lo que se le llama elongación. El período. Recordemos que el período se define como el tiempo que transcurre mientras se crea una onda completa. Entonces, es ese tiempo que la onda tarda en hacer el recorrido de la cresta más el recorrido del valle. A eso le conocemos como periodo. La frecuencia. La frecuencia es el número de veces que la onda hace un recorrido. Por ejemplo, este recorrido sería 1. Si subiría, entonces tendríamos 2. Entonces es el número de veces que la onda hace un recorrido, también en un tiempo determinado. La velocidad de la onda. Aquí tenemos la amplitud. Antes miremos la amplitud. La amplitud es ese espacio vertical que tiene la onda, o que tiene esa oscilación, es decir, desde el punto de equilibrio hasta la cresta, o desde el punto de equilibrio hasta el valle. Entonces, esa es como la amplitud, el espacio vertical que tiene cada onda. Diferente a la elongación, que es en ese mismo punto, pero ya es el espacio horizontal. Recordando todo esto acerca de las ondas, miremos ahora las propiedades y fenómenos de ella. Como les decía, cuando una persona, un emisor, emite un sonido, este llega a un punto donde se consigue con un obstáculo. Un objeto puede ser, se regresa y esa persona que emitió ese sonido inicialmente lo percibe nuevamente o se refleja hacia él. Eso es un ejemplo de las propiedades y los fenómenos
de las ondas. Pero también dentro de estos fenómenos encontramos la reflexión, la refracción, la interferencia, la difracción y la polarización. Miremos con un ejemplo cada uno de ellos. La reflexión. Tenemos en la imagen un láser, podríamos llamarlo, el cual se refleja hacia un espejo. Estamos reflejándolo aquí hacia un espejo. Cuando este choca con el espejo, cambia su dirección. Si ponemos, por ejemplo, otro espejo, al chocar, esa onda que cambió de dirección, choca nuevamente con otro obstáculo, con otro espejo, entonces se sigue cambiando su dirección. Este ejemplo lo podríamos realizar en casa. Podríamos tomar un láser, una luz, quizás la luz del mismo celular y hacer el ejercicio. Esto nos dice que si una onda incide sobre un cuerpo, se obstaculiza su propagación, se refleja. Esto significa que vuelve al medio en el cual se propaga. Entonces, esto es más o menos lo que nos dice la reflexión. Ahora miremos la refracción. La refracción se produce cuando una onda llega a una superficie que separa dos medios. En el ejemplo tenemos esta parte superior, sería como el vidrio, y la parte inferior sería como agua. Entonces, inicialmente se refleja muy bien en el vidrio, pero ya cuando llega el agua, pierde como esa intensidad. Podemos concluir que las ondas en el agua son un poco menos intensas. La interferencia. La interferencia es un fenómeno en el cual cuando muchas voces, muchas ondas se juntan, esto genera como un ruido, genera como molestia. Entonces es como la sumatoria de muchas ondas, de muchos sonidos o de muchas voces a la vez, en las cuales nosotros no podríamos diferenciar o interpretar muy bien el mensaje que se nos quiere dar. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, ahorita en esta hora de clase, si todos nosotros activáramos nuestros micrófonos y todos tratáramos de hablar a la vez, esas ondas que emitimos a través de nuestra voz de hablar se sumarían todas aquí y pues no entenderíamos nada. Entonces, eso es lo que nos quiere decir este fenómeno de la interferencia. La difracción. Eso se refiere cuando una onda consigue un orificio, o podríamos decir y llamarle como un hueco. Entonces, cuando consigue esa abertura, ella continúa con su recorrido, pero entonces cambia su velocidad de propagación, rodeando como ese orificio y cambiando como su elongación, lo que estamos viendo aquí. Inicialmente salió por este medio, al encontrarse con este orificio, ella continuó su recorrido, pero entonces fue cambiando, se fue como expandiendo. Se va expandiendo, se va haciendo cada vez más grande y va rodeando como todos los lugares a los cuales pueda llegar a través de ese orificio. Obviamente allí perdería su intensidad también, no solo su velocidad y su elongación, sino que también perdería la intensidad. Si es el caso de una voz, entonces en el lugar que la estamos emitiendo, se escucharía perfecto. El caso de una voz, si en el lugar que estamos emitiendo se escucharía perfectamente. Sin embargo, en el otro lugar que es más allá de ese orificio, ella se va a seguir escuchando, pero con una menor intensidad, porque se va como a repartir por todos esos lugares. Tenemos también la polarización. La polarización
es también la sumatoria de todas esas ondas o de todas esas voces que se juntan, pero en este caso, a diferencia de la interferencia, lo hace de una forma agradable, lo hace de una forma coordinada. Les decía anteriormente que, por ejemplo, las voces de un coro, ellas se unen a través de una para formar una melodía que es agradable para nuestro oído. En la imagen que estamos viendo la sumatoria de dos voces, dos personas, llamémosle así, que están cantando una canción, por decirlo. Entonces, ellas se unen y forman esa melodía. Este ejemplo también lo vemos comúnmente cuando nos vamos a hacer un examen de nuestra voz. Nos muestran más o menos cómo es que se proyectan estas ondas. Ahora miremos qué es el sonido, la naturaleza del sonido. Entonces, el sonido es algo muy importante. Este nos dice que es emitido por nuestra voz a través de nuestras cuerdas vocales. A través de nuestras cuerdas vocales. Aquí tenemos un ejemplo de sonido, otro ejemplo, pero también este puede ser emitido por objetos, por diferentes medios. El sonido, por ejemplo, que tiene las ondas infrasonoras entre 20 y 20.000 vibraciones por segundo, se llaman respectivamente infrasónicas y ultrasónicas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las ondas que están por debajo de 20 vibraciones sobre segundo no son capaces de ser captadas por nuestro oído, por el oído humano. Sin embargo, las que están en un intermedio o en un intervalo de 20 a 20.000, sí son capaces de ser captadas por nuestro oído. Las que están por encima de 20.000 tampoco son captadas por nuestro oído. Entonces tenemos que tener presente que las que están por debajo de 20, superiores a 20.000, no seríamos nosotros, no tenemos esa capacidad de captarlas. Nosotros solo podemos captar las que están en ese punto medio de 20 vibraciones a 20.000. Hay que tener presente eso. Velocidad del sonido. El sonido manifiesta una velocidad en diferentes medios. Cada uno de ellos presenta un valor específico. Por ejemplo, creeríamos nosotros que el sonido solo se presenta en el aire, quizás en el agua, no. Pero también este se presenta a través del acero, del plomo, del cobre, del hierro, de la madera, del granito, como les decía, agua, aire, entre otros. Miremos cuál es el valor de esa velocidad. Esto lo vamos a tener muy presente para cuando vayamos a realizar los ejercicios. Escucho por ahí un poco de interferencia. Les agradezco, por favor, silenciar los micrófonos. El acero presenta una velocidad de 5.100, mientras que el plomo es de 1.190. El cobre, como podemos observar, es 3.500 y el hierro sería de 5.100. Asimismo, la madera sería de 3.900, el granito sería de 6.000, el agua de 1.480 y en el aire, que creeríamos nosotros que es donde su velocidad sería mayor, es de 331. De todo esto, nosotros podemos concluir que la velocidad del sonido es mayor en el acero y en el hierro. Si nosotros realizamos un ejercicio real cotidiano, tomamos un acero, tomamos un hierro,
tratamos de golpearlo, de generar ruido en él, podemos evidenciar que es fuerte, que ese ruido es fuerte. Asimismo, como ese ruido es fuerte, su velocidad también es mayor. Mientras que en el agua, en el aire, el ruido sería, pues, de alguna manera, menor a ese que genera el acero y el hierro, y por lo tanto su velocidad también es menor. Estos datos, como les decía, es importante que los tengamos presentes para cuando vayamos a realizar los ejercicios prácticos. Características del sonido. El sonido presenta unas características muy especiales. Dentro de ellas tenemos la intensidad o volumen, tenemos el tono o la altura y tenemos también el timbre. La intensidad o volumen es esa parte del sonido que nos hace diferenciar entre un sonido fuerte y un sonido suave. El sonido fuerte, como podemos observar aquí, por ejemplo, tenemos una persona hablándonos a través de un megáfono. Imagínense que estemos cerca de esa persona, cómo se escucha de fuerte. Mientras que el sonido suave, cuando alguien, por ejemplo, está tocando un piano, entonces allí se puede evidenciar ese sonido más suave, el cantar de las aves, entre otros. Entonces, la intensidad o volumen permite diferenciar los sonidos, como les decía, intensos de los sonidos débiles. La intensidad depende de la amplitud de la onda. Recordemos esa parte de amplitud. Depende de esto, de la amplitud, de este recorrido vertical que hace la onda, es decir, su máxima expansión. Entonces, si es mayor, si sube mucho más, entonces va a ser ese sonido más intenso. Pero si la onda no sube tanto, su amplitud no es tanta, entonces asimismo su intensidad va a ser un poco menor. El tono o la altura. Este permite diferenciar sonidos agudos y graves. Miremos que el anterior diferenciaba los sonidos fuertes de los suaves, pero acá nos dice que diferencia los sonidos agudos y graves. El tono está relacionado con la frecuencia de la onda, el número de veces que la onda se repite. Entonces, entre más ondas tenemos, asimismo, pues va a ser el tono o la altura de la misma. El timbre. El timbre puede ser dos sonidos de igual frecuencia e intensidad emitidos por diferentes instrumentos. Estos vibran de tal forma que nos permite diferenciar timbre de voces. Por ejemplo, el mío, mi timbre de voz es suave. Así yo quiero hablar súper fuerte, gritar, no se me va a escuchar exageradamente porque mi timbre de voz es suave. Eso nació conmigo, está conmigo, entonces pues tendría que yo acostumbrarme a él. Entonces es como un ejemplo del timbre. Tenemos personas que hablan y sabemos que así no quieran hablar fuerte, que les va a escuchar muy fuerte. Eso tiene que ver con su timbre de voz. Los fenómenos acústicos. Dentro de los fenómenos acústicos tenemos el efecto Doppler, tenemos el eco, que es muy reconocido, es muy popular. Tenemos también los mismos fenómenos que se presentan en las ondas, la refracción, la reflexión, la interferencia, la polarización. Vamos a definir aquí, vamos a centrarnos en el efecto Doppler y el eco, porque los otros los definimos ya en la parte de movimiento ondulatorio o de onda, y realmente esas ondas y el sonido manifiestan los mismos efectos en cuanto a esos fenómenos acústicos. Entonces, el efecto Doppler
Es un fenómeno ondulatorio acústico que se presenta cuando existe un movimiento relativo entre la fuente sonora, es decir, quien emite el sonido, y el observador, o quien lo escucha o quien percibe ese sonido. Esta es una propiedad que tienen las ondas sonoras o las ondas en general, la cual dice que cuando el sonido se aleja, se propaga más, pero se hace a la vez menos intenso. Y cuando el sonido se acerca, se propaga menos, pero la intensidad del sonido es mayor. Veamos esto con un ejemplo cotidiano. Tenemos dos estudiantes a una distancia considerada. Ellos están conversando. El estudiante que emite el sonido inicialmente o que da el primer mensaje envía unas ondas sonoras que son percibidas por el estudiante 2, quien está recibiendo el mensaje. Este sonido que sale de la persona que emite inicialmente tiene unas ondas como más unidas o más juntitas, es lo que podemos observar aquí en el color azul. Se vaya dispersando para que pueda ser percibido por el estudiante número 2. Ellas, como observamos aquí, se van como haciendo un poco más separadas, se van separando. Lo que nos quiere decir es que este mensaje, con esa intensidad que salió de aquí, con esa misma intensidad, no va a ser percibida por el estudiante de acá, va a ser con menor intensidad. Entonces, es lo que nos dice que entre más se retire, es menos intenso, pero cuando más se acerca más, es más intenso. Entonces, si el sonido se aleja, va perdiendo su intensidad, sin embargo, es percibido por la persona a quien se le quiere dar el mensaje. Eso es como básicamente lo que nos dice el efecto Doppler. Miremos ahora el eco, nuestro reconocido eco. Aquí tenemos una imagen en la cual unas personas están tratando de dar un mensaje o una información a alguien, pero ese sonido que esa persona emite choca con una pared. Tenemos acá una pared. Cuando ese sonido choca con esta pared, él se refleja, lo que dijimos anteriormente, se devuelve, se regresa y es percibido nuevamente por la persona que inicialmente lo emitió. Esto sucede generalmente en las zonas que tenemos montañas, es como más común en esos lugares. En Chocó, por ejemplo, si tenemos muchos árboles y esto nos permite percibir como ese eco, que es escuchar nuestra propia voz nuevamente. Practiquemos ahora haciendo uso de nuestro sentido común. Habiendo recordado las características de las ondas, hablando un poquito de los ondulatorios, recordemos la refracción, la interferencia y todos ellos, habiendo hablado también del sonido, de sus fenómenos. Entonces, practiquemos un poco. Dice, ¿cómo produce sonido un ser humano? ¿Cómo produce sonido un ser humano? Pueden dejar las en el chat. haciendo vibrar las cuerdas vocales. En el chat, por favor, silenciemos nuestro micrófono. Recuerden que uno de los fenómenos tan diferencia. Entonces, todas sus apreciaciones son válidas. Sin embargo,
El ser humano produce sonido haciendo vibrar sus cuerdas vocales, como les había dicho anteriormente. Esas cuerdas vocales son las que nos hacemos como sonido. Pregunto ahora, ¿los martillazos son un sonido o son un ruido? ¿Los martillazos son un sonido o un ruido? Entonces pensemos ahí unos segundos. La respuesta que yo les voy a dar. Entonces miremos que los martillazos son un ruido, ya que el sonido describe algo agradable, como ejemplo el impacto indeseable. Perdón. Entonces, cuando nosotros hablamos de sonido, nos estamos refiriendo a algo agradable a nuestro oído humano, algo que de pronto nos puede ya es un ruido, es algo incómodo, entonces este sí es una parte del sonido, pero entonces ya no sería agradable para nosotros. Dicho esto, podemos concluir que los martillazos sí son un ruido, porque recordemos que el impacto es seco, podríamos llamarlo de alguna manera, además que es cerca, y todos esos sonidos que nosotros generamos muy cerca y de una forma muy fuerte, entonces serían ruido. Es diferente yo golpear con un martillo que, por ejemplo, tirar una piedra, lanzar una piedra que caiga un poco más allá, que caiga retirado de donde estemos. Entonces, esa onda que genera esa piedra que lanzamos a una distancia considerable sería un sonido, aunque se va a escuchar, pero ya el martillazo que realicemos cerca de nosotros es un ruido. Continuemos practicando y haciendo uso de nuestro sentido común. Estas preguntas son para ustedes. Estas sí necesito que por favor me consignen sus respuestas en el chat. Ya la profe nos la dirá más adelante, nos leerá la respuesta. Entonces miremos, dice así. Utiliza tu sentido común y explica con tus palabras las siguientes situaciones relacionadas con las características de las ondas, el sonido y los fenómenos asociados a ellos. Pues, primera pregunta dice, ¿por qué es posible escuchar el eco en zonas con montaña y valles? Tenemos un par de segundos para que podamos responder esa pregunta. En sus cuadernos, en lo que tengan ahí a la mano para apuntar, por favor escriban, ¿por qué es posible escuchar el eco en zonas con montañas y valles? Asimismo, en el chat anotamos nuestras respuestas. Recordemos que con el nombre de cada uno de nosotros y con el curso respectivamente. Hablamos del eco, que generalmente se presenta en zonas montañosas. Tenemos también una segunda pregunta. ¿La lluvia es un sonido o un ruido? Preguntábamos sobre el martillazo, pues si era un sonido o un ruido. Ahorita miremos qué pasa con la lluvia. ¿Esta es un sonido o un ruido? Miremos por aquí el chat. Tenemos ya algunas respuestas. Por aquí dicen algunos compañeros que la lluvia es un sonido. La mayoría está coincidiendo que la lluvia es un sonido. Yo estoy de acuerdo con ustedes.
yo comparto su opinión. La lluvia es un sonido que en algunos casos hasta nos arrulla al momento de dormir. Es un sonido que no podemos describir como desagradable, entonces sería más bien un sonido y no tanto un ruido. Pero quiero conocer también por qué es posible escuchar el eco en las zonas con montañas y valles. Miremos nuevamente el chat. Aquí dice que porque la voz se refleja, porque la voz se refleja. La mayoría sí coincide que la voz se refleja. Perfecto, ¿cierto? Es lo que hemos venido diciendo, que esa voz se refleja, es decir, choca con ese obstáculo que es como esa montaña, ese valle, y se refleja, se regresa hacia nosotros. Es allí cuando podemos escuchar nuestra propia voz. Hablemos ahora del producto. El producto o lo que ustedes deben hacerme llegar relacionado con el trabajo que se les envió o el taller que se les envió a casa. Este dice, elabora una presentación creativa en PowerPoint en la cual demuestre las características de las ondas, el sonido y los fenómenos asociados a ellos. Está resaltado con rojo porque es muy importante que tengan presente esto. Se debe hacer esta presentación realizando un análisis y explicación acerca de la contaminación auditiva. Entonces, no es solo entrar a internet, copiarnos por ahí lo que diga de las características de las ondas, del sonido y de los fenómenos de esto, sino que nosotros tenemos que intervenir de alguna manera en eso que nos están diciendo, analizándolo, interpretándolo y dando nuestra explicación. ¿Ven la diferencia entre yo copiarme algo que ya está dado e intervenir a través